Bien, vamos a hablar ahora de grados de hiperestaticidad. En esta ocasión estamos con la serie del método de las fuerzas, pero vamos a hacer este apartado para hablar de grado de hiperestaticidad, y esto va a servir no solo para el método de las fuerzas, sino para otros métodos. Entonces, para hallar los grados de hiperestaticidad, nosotros tenemos unos vínculos externos en las estructuras. Esos vínculos pueden ser los siguientes: rodillo o patín, ¿verdad? Ofrece una sola restricción, es decir, una incógnita. Articulación: la articulación ofrece dos incógnitas o dos restricciones. El empotramiento externo ofrece tres incógnitas que son, como lo ven allí, 1, 2 y 3. Momento, fuerza vertical y horizontal. La biela ofrece dos incógnitas: momento y una restricción, puede ser vertical u horizontal o inclinada. Vínculos internos. En los vínculos internos tenemos el rodillo interno, que ofrece una incógnita, es decir, una restricción interna. Tenemos la articulación y tenemos la junta continua. En la articulación, el número de incógnitas viene dado por esta pequeña ecuación: 2 por n menos 1, siendo n el número de elementos que llega a la articulación. Para la junta continua, el número de incógnitas es 3 por n menos 1, donde n es el número de elementos que llegan a esa junta continua. Pero bueno, esta de aquí no la vamos a usar al final, vamos a resumir y vamos a prescindir de usar esta ecuación. Ya veremos por qué. La biela interna, ¿verdad?, sea que fuese así o de esta forma, ofrece dos incógnitas que son una restricción interna y un momento. Y los grados de hiperestaticidad se calculan como el número de incógnitas menos el número de ecuaciones. El número de ecuaciones va a ser 3 por n asterisco. Yo le he puesto asterisco para diferenciarlo de esta n de acá. 3 por n asterisco es n asterisco, el número de elementos que componen la estructura. Eso me va a dar 3 por n asterisco, el número de ecuaciones. Entonces, el número de incógnitas, ¿verdad?, totales es igual al número de incógnitas internas más el número de incógnitas externas. Entonces, aplicando aquí esto, número de incógnitas menos el número de ecuaciones me da los grados de hiperestaticidad. Por ejemplo, tenemos esta estructura, ¿verdad? Entonces, en esta estructura tenemos un elemento que está articulado. Aquí hay una articulación interna, aquí hay un rodillo o patín o vínculo de primera especie, también se le dice. Aquí está otro rodillo o patín, y aquí está una biela, esto es un empotramiento. Entonces, vamos primero a buscar las incógnitas externas. La articulación ofrece dos incógnitas: el rodillo una incógnita y el empotramiento tres incógnitas. Ya tenemos las incógnitas externas. Vamos con las internas. La biela ofrece una... bueno, me faltó de las externas esta de aquí, una incógnita, que es este rodillo de aquí. En las internas tenemos, para el caso de la biela, dos incógnitas. Para el caso de la articulación interna, aquí contamos cuántos elementos llegan. Llegan 1, 2 y 3 elementos. Y aplicamos la ecuación 2 por n menos 1. 2 que multiplica a n, que son 3 elementos, menos 1, eso me da 4 incógnitas. Entonces, aquí tenemos, en las internas tenemos 4 más 2, ¿verdad? Son estas de acá. Y tenemos en las externas 2 más
1 más 3 más 1. Y 4 más 2 son las internas. 4 y 2. Entonces se me viene dando 3, 6, 7, 8, 9, 13. 13. Y el número de incógnitas es 3 por n asterisco, donde n asterisco son la cantidad de elementos de la estructura, que en este caso sería 1, 2, 3 y 4. Entonces son 3 por 4. Entonces me da 13 menos 12 igual a 1. Entonces ahí decimos que hay una redundante o un grado de hiperestaticidad. Ese grado de hiperestaticidad es el que hace que no sea isostático. Entonces quiere decir que para aplicar el método de las fuerzas, nosotros tendríamos que considerar como incógnita una redundante que puede ser, por ejemplo, el momento de acá de esto, ¿verdad? O puede ser esta fuerza o esta misma fuerza, también pudiera ser. Bueno, vamos con otra cosa, que es lo siguiente. Podemos considerar que elementos unidos en juntas continuas, me faltó la S, juntas continuas forman un solo elemento. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, esto que está aquí, hay una junta continua. Y entonces podemos decir que este conjunto ABC se considera como un solo elemento. Y el conjunto DCE se considera un solo elemento. Por eso yo le he llamado aquí 1 y este 2. Este lo llamé 3, 4 y 5. Entonces vamos a tener entonces 5 elementos. Vamos a ver las restricciones, digo las incógnitas externas. Primero, vemos aquí una articulación, son 2 incógnitas. Un empotramiento, 3 incógnitas. Una articulación, 2 incógnitas. Un empotramiento, 3 incógnitas. Y una articulación, 2 incógnitas. Entonces, ya tenemos las incógnitas externas. Vamos con las internas. Tenemos una biela, son 2 incógnitas. Una biela interna. Tenemos una articulación, serían 2 por n menos 1. Entonces, 4, aquí llegan 4 elementos. 1, 2, 3, 4 elementos menos 1. ¿verdad? Me dan 3 por 2, son 6 incógnitas. Al sumar, me queda que este total de incógnitas, que son 2 y 3 son 5, 7, 10, 12, más 6 son 18, más 2 son 20. 20 incógnitas menos la cantidad de elementos que son 1, 2, 3, 4, 5, son 3 por 5, 15, serían 20 menos 15 igual a 5 elementos, digo 5 grados de hiperestaticidad que tiene esa estructura. Vamos a ver en armadura. En armadura, como todo está articulado, o sea, todos los nodos están articulados, entonces hay que aplicar la ecuación 2 por n menos 1 en donde se unen los elementos, en los nodos, ¿no? En los nodos articulados. 2 por n menos 1, ahí lo apliqué en todos los nodos, ¿verdad? Y aparte hay que sumar las restricciones externas. En este caso tenemos una articulación acá, son 2 incógnitas. Aquí una incógnita, segundo rodillo, aquí una incógnita y aquí una incógnita. Entonces aquí aplicando 2 por n menos 1 en todos los nodos, me queda aquí en este llegan 3 elementos, serían 3 menos 1 son 2 por 2 son 4. Aquí llegan 5 elementos. De 2 por 5 menos 1 me dan 8. Entonces hay que sumar. Al final nos da que tiene 3 grados de hiperestaticidad. Entonces aquí tenemos otro ejemplo
Fíjense acá, aquí estamos considerando, fíjense que esta articulación pertenece a este elemento nada más. No involucra estos dos. Estos dos están unidos, estos dos elementos, en una junta. Y este es otro elemento y este es otro elemento. Entonces, aquí hemos considerado este conjunto como un conjunto en el que vamos a tener solamente un solo elemento. Vamos a considerar este conjunto. Serían dos, serían tres. Entonces, vamos a ver cómo se calcularon los grados de hiperestaticidad. Al considerar que este es un elemento y este es otro y este es otro, lo tenemos. A este elemento llegan dos elementos, que serían este elemento y este. 2 por n menos 1 es 2 por 2 menos 1 igual a 2. Y aquí 2 por n menos 1, 2 por 2 menos 1 igual a 2. Llegan dos elementos. Y las restricciones externas son 3, 2 y 3. Entonces me está dando 3 más 2 más 3 son 8. Y 2 y 2 son 4. Me dan 12 y me dan 9, 12 menos 3 por 3, porque estamos considerando que son 3 elementos, son 12 menos 9 igual a 3. Ahora, aquí estamos en estamos haciendo el mismo ejercicio, pero ahora considerando este elemento como uno solo y este como otro. Aquí igualmente vamos a considerar dos elementos que llegan aquí a esta junta, porque resulta que este pequeño tramo que yo le he colocado acá es solo para indicar que la articulación pertenece a este elemento. Pero allí vamos a considerar que llegan dos elementos, o sea, considerando como este pedacito como si fuera un elemento, ¿no? 2 por n menos 1 es 2. Y aquí 3 por n menos 1 me dan 3. Entonces aquí tenemos 3 igual a las mismas restricciones externas. Y al final nos va a dar igual que aquí arriba. O sea, me va a dar 3 incógnitas. ¿Sí? Aquí sumamos las externas, 3 más 2 más 3, es decir, 3 más 2 más 3. Y las internas, 3 más 2, 3 más 2 de aquí, más 2 de aquí. Se me dan 15 menos, ahora son 4 elementos, 1, 2, 3, 4 elementos, 3 por 4, 12. Me dan igual a 3 grados de hiperestaticidad, es decir, que tenemos que liberar para usar el método de la fuerza 3 incógnitas. Entonces, ahora vamos con los pasos para hallar los grados de hiperestaticidad son los siguientes. Primero, considerar como un solo cuerpo todos los elementos que están unidos por juntas continuas. Por ejemplo, nosotros tenemos este elemento, fíjense, vamos a unir todos los elementos que tienen juntas continuas. Por ejemplo, este y este lo vamos a considerar un solo elemento porque están unidos por juntas continuas. Entonces acá vamos a nombrarlo como 1. Bueno, vamos a usar otro color, el negro. Entonces aquí es 1, ¿no? 1 es todo esto, Aquí vamos a decir que este es el elemento 2. Entonces aquí tenemos el elemento 3 y el elemento 4. Una vez que tenemos eso, ahora procedemos con el siguiente paso. Y ahí considerar una incógnita en los rodillos internos y dos incógnitas en las bielas internas. En este caso tenemos
una biela interna y hay que considerar dos incógnitas. Y tenemos un rodillo interno, aquí consideramos un incógnito. Después viene el siguiente paso. Hallar las incógnitas internas de los elementos unidos en una articulación, aplicando la ecuación 2 por n menos 1. En este apartado, entonces, vamos a buscar aquí las incógnitas de esta articulación. Es 2 por n menos 1, ¿verdad? Ahí llegan a esa articulación dos elementos menos 1. Cerramos aquí. Disculpen, me pasa que estoy dibujando con el mouse y me cuesta. Entonces, este me da 2. Ya, entonces ahora, el cuarto paso, hallar las incógnitas externas. Nosotros podemos hallar las externas primero y después las internas o viceversa. Entonces, en las externas tenemos lo siguiente. Aquí este empotramiento me ofrece 3 restricciones. Aquí lo mismo, 3 restricciones. Aquí 2 restricciones y aquí 3. Listo. Ahora aplicamos en el quinto paso, vamos a hallar los grados de hiperestaticidad. Que será sumar las incógnitas, en este caso las externas más las internas, ¿no? Entonces en las externas tenemos 3 y 2 son 5 y 3 son 8 y 3 son 11. Vamos a ponerla una vez aquí, 11. Le sumamos las internas, que serían 2, 4, 5. Serían 5. Menos 3 por n, que en este caso n asterisco es el número de elementos que componen la estructura, que en este caso son 4 elementos. El 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces serían por 4 y esto me da 2. Entonces así, de esa manera se calcula las incógnitas, los grados de hiperestaticidad.